¿Cómo están? Es un gusto para mí estar hoy acá compartiendo este rato con ustedes. Gracias a IDEA por la invitación. Nos toca en este panel hablar sobre el futuro de la matriz productiva argentina, que es como un título bastante rimbombante. La idea, al menos en mi introducción, en estos 14, 15 minutos que tengo, es comentarles desde el punto de vista de un economista cuál es el problema que tiene Argentina. Tenemos muchos problemas en la economía y tenemos muchas oportunidades y posibilidades de resolverlos. Pero ¿cuál es el problema principal que tenemos en cuanto al crecimiento económico? ¿Por qué creemos nosotros que tenemos ese problema? ¿Qué es lo que lo ha generado? Y después voy a invitar a participar de este panel a 3 líderes de empresas, a 3 actores de 3 sectores o de 3 industrias o de 3 cadenas de valor, como me gusta llamarlos a mí, que ya están transformando el día de hoy la matriz productiva de Argentina y que van a seguir transformándola de acá en adelante y donde tenemos grandes oportunidades. Esto que ven acá es el PBI de Argentina de los últimos 12 años. Es un país que no crece. Tuvimos en 12 años esos fragmentos rojos que ven ahí, son las recesiones que hemos tenido. Cada 2 años en promedio tenemos una recesión. Claramente la que ven acá muy profunda, la de la pandemia, fue una recesión global, no fue solo causada en Argentina, pero el resto son crisis autoinfligidas. Cada una de estas recesiones, la de fines de 2011 y principios de 2012, la de 2014, la del 16, la del 18 y 19 y la que arrancó en 2022, fueron crisis gatilladas por una crisis de balanza de pagos. Como solemos decir a veces, aunque no del todo correctamente en términos técnicos, cuando la economía se queda sin dólares para seguir funcionando, la actividad económica no puede seguir creciendo, es como que se ahoga y tenemos una crisis y una caída. Fíjense que es como si tuviéramos una especie de techo, un techo invisible, pero hay un nivel de PBI que desde el 2011 hasta la fecha no podemos perforar. Cada vez que llegamos hasta ahí nos chocamos contra una pared y volvemos a caer. Esta situación es incluso un poco más preocupante si la estuviéramos mirando en términos per cápita. El PBI per cápita de Argentina, como entre la punta de este gráfico y el final, somos 6,5 millones más de argentinos, el PBI per cápita está 10% abajo. Es decir, el producto, la riqueza promedio de cada uno de nosotros es 10% menor. Ese fenómeno, sumado a algún fenómeno de redistribución del ingreso, hace que la situación social, que la situación de la pobreza sea un tema preocupante en Argentina. Entonces, ¿por qué se generan estas crisis y por qué no podemos crecer? Bueno, yendo a una simplificación muy grande, diríamos que es consecuencia de 2 fenómenos. Del desorden macroeconómico, de los desequilibrios fiscales, de los desequilibrios monetarios, de los desequilibrios cambiarios, y también de una matriz productiva, de una matriz económica muy sesgada al mercado interno, con poca capacidad exportadora, que tiene que ver también con el manejo de la política económica. La política económica ha instrumentado un set de precios relativos a través de impuestos, a través de controles, a través de medidas que hacen que el crecimiento económico sea un crecimiento muy mirándose hacia adentro y eso es lo que no nos permite seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es el desafío macroeconómico del largo plazo de la Argentina? Romper el estancamiento y volver a crecer. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es evitar nuevas crisis de balanza de pagos. Por eso la relevancia de las 3 cadenas de valor de las que vamos a hablar ahora. Si logramos orden macroeconómico, que es en lo que está trabajando el gobierno desde hace ya 1 año y medio, no está todo hecho, pero hay grandes avances en términos del orden macroeconómico y en eso creo que estamos bastante encaminados, más allá de alguna cosita que vamos a comentar ahora. Y a ese orden macroeconómico le sumamos una matriz productiva, una matriz económica con un claro sesgo exportador, con un claro sesgo de mirar hacia el mundo y salir a venderle cosas al mundo, entonces vamos a poder recuperar ese crecimiento sostenido que Argentina ha perdido desde hace ya 12 años. Hoy vamos a hablar de la agroindustria, vamos a hablar de la energía y la minería, vamos a hablar de los servicios basados en conocimiento. Esta es la evolución del peso que esas cadenas de valor tienen en el total exportado en nuestra economía. En los últimos 10 años, una década de exportaciones
¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo estamos hoy? El 48% de las exportaciones de Argentina vienen de la agroindustria, el 18% viene de la energía y la minería, el 10% viene de los servicios basados en conocimiento y el 24% viene de otra gran cantidad de cadenas de valor y de actividades económicas. Pero de lo que vamos a estar hablando hoy, con algunos representantes de estas cadenas de valor, prácticamente es del 75% de los dólares que Argentina exporta. Sin embargo, un tema que siempre presenta preocupación y que un poco nos asusta cuando empezamos a pensar en la transformación de la matriz productiva que Argentina tiene que llevar a cabo para evitar estas crisis recurrentes de balanza de pagos, tiene que ver con el empleo. Automáticamente, cuando uno empieza a hablar de estas actividades, la primera señal de alerta por parte de muchos de nosotros es, bueno, ojo, porque si nos abrimos al mundo y despliegan su actividad estos sectores o estas cadenas de valor que nos pueden dar muchos dólares, corremos el riesgo de quedarnos sin empleo. Y me parece que para ir, digamos, quizás el foco de esta introducción mía, quisiera ponerlo en este tema. Quisiera como derribar ese mito de que el empleo en Argentina está en peligro si pasamos o si atravesamos un proceso virtuoso de transformación de la matriz productiva de Argentina. Esta es la participación del todo el empleo, de la totalidad del empleo privado de Argentina en los últimos 30 años de lo que llamaríamos el sector industrial tradicional. ¿Por qué yo digo el sector industrial tradicional? Porque industria hay en todas las actividades. Y es un poco lo que le quiero comentar ahora. El eslogan o digamos, la frase que para mí resume esto es que no existen sectores en la economía. Existen actividades económicas relacionadas en cadenas de valor. Existen actividades que tienen un poco de industria, un poco de lo que hace 20 o 30 años llamábamos actividad primaria, que es algo que ya no usamos más, o al menos si lo usamos no lo deberíamos usar más, porque son conceptos completamente viejos. Existen eslabonamientos de servicios, eslabonamientos de desarrollos, de investigación. 16% representaba el empleo del sector industrial a comienzos de los 90, 11% representa hoy y la tendencia fue permanentemente a la baja. Y esto no es un fenómeno de Argentina, este es un fenómeno que ustedes lo van a encontrar en cualquier país del mundo. El empleo en el mundo se está desindustrializando en estos términos, porque la industria está en todas partes, no está solo en el sector industrial que nosotros conocimos. Y fíjense que esta tendencia va hacia la baja en contextos de mucha apertura de la economía argentina y en contextos de mucho más proteccionismo y menos apertura de la economía argentina. Entonces es como que es una tendencia global a la cual o la entendemos y vemos cómo nos subimos a ese fenómeno para aprovecharlo, o lo rechazamos permanentemente, intentamos negarlo y las consecuencias igualmente nos llegan de alguna manera. ¿Por qué les digo yo que no existen sectores, sino que existen actividades relacionadas en cadenas de valor? Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de los servicios basados en conocimiento. Si ustedes van a cualquier instituto de estadísticas, van al INDEC, al Banco Central, al Ministerio de Trabajo, no van a encontrar en ningún lugar el sector servicios basados en conocimientos. No es un sector económico, es una sumatoria de muchas actividades que les van a aparecer en un gran sector que es servicios donde hay de todo. Eso nos pasa con casi todo lo que vamos a hablar ahora. La agroindustria, sino si ustedes van y buscan las estadísticas de empleo en el Ministerio de Trabajo o en el INDEC para medir el empleo registrado, pero también el no registrado, el empleo familiar y demás, van a parecer que el agro solo representa el 7% del empleo como sector. Ahora, si yo cambio el enfoque y en lugar de mirarlo como sector hago un análisis de cadenas de valor, encuentro que el agro como cadenas de valor, según un propio estudio del Ministerio de Agricultura del 2021, representaba el 17,1% del empleo privado de Argentina. Es decir, que depende cómo yo miro los datos, estoy encontrando distintas realidades. Esto, como les decía, pasa también con los servicios basados en conocimiento y pasa también con la energía y la minería. Para ir cerrando, a mí me gustaría mostrarles este gráfico de acá. Este gráfico muestra. Yo recién les comentaba que Argentina no crece desde hace 12 años. Si Argentina no crece desde hace 12 años, el empleo privado, y más que nada el empleo privado registrado, tampoco puede estar creciendo mucho. Una economía que no crece es una economía que no genera empleo. Bueno, lo que ven ahí, pareciera que este gráfico está en blanco, pero en realidad no está en blanco. Tiene una primera barrita ahí que dice 0%, que no se ve, es una barrita invisible porque da 0. Es el crecimiento del empleo privado registrado en todo el país en los últimos 2 años.
Es decir, en los últimos 2 años Argentina creó 0% de empleo registrado privado. Sin embargo, si miramos a la provincia de Neuquén, vemos que en Neuquén se creó 17% de empleo registrado privado en los últimos 2 años. ¿Por qué tomo Neuquén como ejemplo? Porque es casi como un laboratorio a cielo abierto de lo que queremos decir y de lo que vamos a comentar ahora. Ustedes dirán, claro, en Neuquén está Vaca Muerta, en Neuquén hay algo que está impulsando mucho, entonces es lógico que haya crecido el empleo de Neuquén un 17%. Y seguro que todo el empleo de Neuquén está en la energía y la minería, que es el sector donde en el Ministerio de Trabajo van a aparecer los trabajadores de Vaca Muerta. Bueno, es cierto, energía y minería creció 21% el empleo registrado total. Sin embargo, esa creación de empleo en ese sector, como lo podríamos llamar, genera eslabonamientos y encadenamientos en todos los sectores que ustedes puedan ver. Hay un solo sector y que tiene que ver con la naturaleza de esa industria respecto del empleo, que es la intermediación financiera, que cayó 5% por toda la transformación que están teniendo los bancos en términos de la utilización de empleo, la digitalización de la banca, etc. Ahora, si yo miro el empleo en salud privada, creció 3%. En servicios inmobiliarios, todo en Neuquén, 6%. En educación privada, 6%. Otros servicios, 6%. Comercio, 14%. Agro y pesca, 15%. Hotel y gastronomía, 15%. Logística, 17%. Construcción, 20%. E industria, como sector, 45%. Esta es una cadena de valor con un potencial productivo enorme, con un destino netamente exportador que está arrastrando a todo el empleo de una provincia y de una región. Esto es replicable en cualquier otro lugar. Pasa lo mismo en Salta con el litio, pasa lo mismo en distintas provincias donde hay actividades que tienen potencial y donde esto creo yo que nos ayuda a desterrar ese mito de que hay sectores que generan empleo y otros sectores que no generan empleo. Tenemos que ampliar la óptica para entender si está habiendo o no está habiendo generación de empleo por la actividad de estos sectores. Y para cerrar y presentar ya a los 3 invitados con los que queremos charlar un rato para que nos cuenten de primera mano qué es todo lo que están pasando en estas cadenas de valor, me parece que la pregunta relevante es cómo vamos a usar estas oportunidades. Ahora vamos a hablar de 3 grandes oportunidades que ya son realidades, algunas ya son realidades desde hace décadas, otras están teniendo un desarrollo más reciente, pero ya son realidades hoy en día, pero tienen mucho más potencial hacia adelante. ¿Cómo las vamos a usar como país, como proyecto de país, como proyecto de sociedad? Podemos repetir los errores que hemos cometido en el pasado y creer que estas oportunidades son nuevas salvadoras del corto plazo y querer extraerle todo lo que podamos a esas cadenas de valor, todos los dólares que podamos, todos los impuestos que podamos para exprimir el corto plazo y ver si nos salvamos ahora de nuevo como antes nos quisimos salvar con otras actividades, o las podemos entender como bases de un desarrollo posible, como elementos que nos permitan transicionar desde una matriz productiva que muestra claras señales de agotamiento hacia una nueva matriz productiva que genere empleo de calidad, que genere salarios, que genere exportaciones, que genere innovación, que genere desarrollo tecnológico. Y ahí, para terminar mi parte, ¿dónde creo yo que están los desafíos o los puntos por parte de la política económica? Creo que la política cambiaria es un tema que tenemos que mirar con atención. Yo recién les comentaba que el ordenamiento macroeconómico está muy avanzado, nadie va a negar de los avances en política fiscal, en política monetaria. Ahora en política cambiaria, ahora quizás lo podemos hablar también un poquito con nuestros 3 invitados, hay algunas cositas que pueden generar un poco de ruido y tenemos que evitar, desde mi punto de vista, caer en el error de abrir la economía con un tipo de cambio que perjudique mucho a algunos sectores antes de que estos grandes potenciales puedan empezar a explotar. Porque eso nos podría generar una falla en la transición que haga que el proceso no sea tan virtuoso. Además de eso, necesitamos las famosas reformas estructurales, las reformas que Argentina viene evitando y que el mundo hace gradualmente. A mí me da gracia a veces cuando hablamos de la reforma laboral. En el mundo los países están haciendo micro reformas laborales todo el tiempo. Todos los años, cada 2 años, cada 5 años, hay una micro reforma laboral para ir adaptando el funcionamiento
de un mercado tan relevante como es el mercado de trabajo a las nuevas realidades. Y ahí tenemos la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria. Argentina tiene que volver a hacer política comercial. ¿Hace cuánto que no firmamos un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de reducción de aranceles con otros países para poder competir de igual a igual con otros países que tenemos en la región o que tenemos en el mundo? Y por último, algo que me parece muy importante también, imaginar, pensar y diseñar mecanismos de transición desde la política pública para que esa transformación de la matriz productiva sea lo más suave, lo más prolija y lo más sana posible en términos de los movimientos demográficos que vamos a vivir si esta transformación de la matriz productiva sigue potenciándose, cómo vamos a modificar la formación educativa para formar el nuevo empleo y las nuevas habilidades que vamos a necesitar, cómo hacemos que la sociedad no sufra esta transformación productiva, sino que la disfrute y que encuentre en estas nuevas actividades una nueva oportunidad de crecimiento y de desarrollo.